El USS Abraham Lincoln ha sido golpeado. Di eso en voz alta. Deja que aterrice, porque esas 6 palabras representan el evento militar más consecuente desde que la bomba atómica puso fin a la Segunda Guerra Mundial. No en términos de bajas, no en términos de daño táctico inmediato, en términos de lo que significa para la arquitectura del poder global estadounidense que ha organizado el orden político y militar del mundo durante 80 años. Un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos ha sido gravemente dañado en combate. El CGRI lo hizo con misiles y drones en el Golfo Pérsico un martes por la mañana. La última vez que un portaaviones estadounidense fue golpeado en combate fue en 1945, antes de Internet, antes de la era de los aviones a reacción, antes de las armas nucleares, antes de todo el orden de posguerra que América construyó y mantuvo y aplicó con la amenaza específica, creíble e incontestada de que si cruzas una línea, un grupo de ataque de portaaviones aparece en tu horizonte y la conversación termina. Esa amenaza acaba de cambiar, no terminar, cambiar, pero cambiar de una manera que cada oficial naval, cada ministro de defensa, cada adversario, cada aliado, cada país que alguna vez modificó su comportamiento porque había un portaaviones en las cercanías, cada uno de ellos está recalculando esta mañana. Porque el cálculo acaba de obtener nuevas variables. Variables que no existen en ningún juego de guerra, ninguna evaluación de defensa, ningún documento de compromiso de alianza escrito desde 1945. ¿Qué sucede cuando el portaaviones es golpeado? Estamos a punto de descubrirlo. Déjame decirte qué es un portaaviones, no las estadísticas, no el tonelaje y el complemento de aeronaves y los números de tripulación, lo que realmente es en la estructura del poder estadounidense. El portaaviones es la expresión física de la garantía estadounidense. Cuando América le dice a un aliado, te defenderemos, el portaaviones es lo que hace esa declaración creíble para los adversarios. Cuando América le dice a un adversario, no cruces esta línea, el portaaviones es lo que le da peso a la línea. Son 100,000 toneladas de acero y combustible de aviación y municiones y el ala aérea más capaz del mundo, proyectando poder militar estadounidense en aguas que el territorio estadounidense no toca, aplicando política estadounidense a distancias que las fuerzas terrestres no pueden alcanzar. Hay 11 de ellos. Los Estados Unidos operan 11 portaaviones de propulsión nuclear. Ningún otro país opera más de 2. La mayoría opera 0. La flota de portaaviones es la ventaja física que hace que el poder estadounidense sea genuinamente global en lugar de meramente continental. Es lo que separa el alcance militar estadounidense de todos los demás ejércitos de la Tierra. El USS Abraham Lincoln es uno de los 11. Fue golpeado. Antes de continuar, antes de la doctrina y la disuasión y las consecuencias geopolíticas, hay 5,000 personas en ese barco. 5,000 marineros y aviadores y oficiales estadounidenses que fueron a trabajar en el USS Abraham Lincoln como parte de una operación que su país lanzó en una plataforma que cada parte de la doctrina de entrenamiento militar estadounidense y la cultura institucional les dijo que era la posición más segura, más poderosa y más defendida en la postura de fuerza estadounidense. El portaaviones no es solo una plataforma de armas, es una ciudad flotante con su propia planta de energía, su propio hospital, su propio sistema judicial, su propia comunidad de personas que comen y duermen y trabajan y mantienen y operan la máquina militar más compleja jamás construida por manos humanas. Esa ciudad fue golpeada esta mañana. Los incendios que están ardiendo en la cubierta de vuelo del Abraham Lincoln, en sus hangares, en cualquier compartimento que los ataques iraníes penetraron, esos incendios están siendo combatidos ahora mismo por equipos de control de daños que se han entrenado exactamente para este escenario. Marineros estadounidenses con mangueras y espuma, y la disciplina específica de profesionalismo entre la vida y la muerte que la Marina ha incorporado en su doctrina de control de daños desde que perdió portaaviones en Midway y en el Mar del Coral y aprendió lo que sucede cuando los incendios alcanzan las municiones. Están luchando por su barco ahora mismo mientras se lee este análisis. La dimensión humana de este ataque no es separable de la dimensión estratégica. Es inseparable de ella porque las 5,000 personas en el Abraham Lincoln
son la razón por la que el portaaviones funciona como disuasivo. No el acero, no los misiles, las personas. La credibilidad de la garantía estadounidense siempre ha descansado en la disposición de los miembros del servicio militar estadounidense a estar presentes, a ser vulnerables, a estar en el teatro, para que la amenaza sea real y el compromiso sea físico en lugar de abstracto. Esas personas estaban en el teatro. Irán las encontró. Ahora entiende lo que el CGRI usó para golpearlo, porque el método importa tanto como el resultado. Y el método va a reescribir la doctrina naval para cada marina de guerra de la Tierra que lea los informes de esta mañana. El CGRI usó misiles y drones en combinación. Un paquete de ataque coordinado, misiles balísticos proporcionando el vector de alta altitud y alta velocidad que obliga al sistema de defensa aérea Aegis del portaaviones a comprometerse, mientras los drones proporcionan el vector de baja altitud y baja sección transversal de radar que explota las ventanas de compromiso que crean las interceptaciones de los misiles balísticos. Mientras los interceptores de misiles estándar y el CIWS procesan la amenaza de misiles balísticos, los drones entran volando bajo. Mientras los sistemas de guerra electrónica gestionan las firmas del enjambre de drones, la siguiente salva de misiles ya está en el aire. Es la misma arquitectura de ataque multivectorial que Irán ha estado refinando contra la defensa aérea terrestre a lo largo de este conflicto. La misma lógica que destruyó 3 radares Cha-AD y la estructura FPS-132 en la base Haidt y Victoria, aplicada a la plataforma móvil más defendida en la historia de la guerra naval, funcionó. El sistema de combate Aegis en un grupo de ataque de portaaviones clase Nimitz es la arquitectura de defensa aérea embarcada más sofisticada jamás desplegada. Radar SPI-1, interceptores de misiles estándar, el CIWS como última línea, suites de guerra electrónica, todo el grupo de ataque del portaaviones, los escoltas, los cruceros, los destructores trabajando como una red integrada de defensa aérea diseñada para proteger al portaaviones en el centro exactamente del tipo de ataque multivectorial que Irán acaba de ejecutar. Irán lo ejecutó de todas formas. Y esto es lo que eso significa para los 11 portaaviones, para la doctrina de proyección de poder basada en portaaviones, para el supuesto operacional fundamental del ejército estadounidense de que el portaaviones es la pieza central intocable de cualquier fuerza que despliega. Los portaaviones están diseñados alrededor de una teoría específica de supervivencia. La teoría es la defensa en capas. La amenaza se enfrenta al máximo alcance, cientos de millas, por aeronaves del ala aérea del portaaviones. Lo que atraviesa el ala aérea es interceptado por los misiles superficie-aire de largo alcance del grupo de ataque. Lo que atraviesa los misiles es interceptado por los sistemas de armas de corto alcance. Lo que atraviesa el CIS, la teoría sostenía, nunca debía atravesar el CIS. Se suponía que las capas eran suficientes. Se suponía que la matemática funcionaba. Irán trajo suficientes vectores al problema para encontrar las costuras entre las capas. Ese es el escenario de pesadilla que ha vivido en las evaluaciones de amenazas clasificadas de cada oficina del programa de portaaviones del Pentágono durante 30 años. El ataque de saturación coordinado. Suficientes misiles desde suficientes ángulos en suficientes bandas de altitud con suficiente suplementación de drones para abrumar la defensa en capas antes de que todos los interceptores encuentren sus objetivos. El escenario que teóricamente podría funcionar contra un portaaviones. El escenario que todos esperaban que permaneciera teórico. No fue teórico esta mañana. El USS Abraham Lincoln fue gravemente dañado. No hundido, gravemente dañado. La distinción importa y no importa. Importa porque el portaaviones todavía está a flote y la tripulación todavía está luchando. Y la Marina estadounidense no ha perdido un barco de esta importancia desde la Segunda Guerra Mundial. No importa porque el mito de disuasión operacional y estratégica del portaaviones invulnerable no sobrevive a un daño grave más de lo que sobreviviría a hundirse. El mito es la disuasión. El mito está roto. Ahora mira lo que la historia naval nos dice sobre lo que significa un portaaviones golpeado.
porque los Estados Unidos han estado aquí antes, y lo que sucedió después moldeó el mundo moderno en su totalidad. El USS Yorktown fue golpeado en la batalla del Mar del Coral en mayo de 1942, gravemente dañado. La Marina dijo que tomaría 90 días repararlo. La Marina lo reparó en 72 horas en Pearl Harbor y lo envió de vuelta al combate en Midway, donde fue golpeado de nuevo, mortalmente, y se hundió. La presencia del Yorktown en Midway, dañado y combatiendo, fue el margen de victoria en la batalla que cambió el curso de la Guerra del Pacífico. Su pérdida le costó mucho a América. Su negativa a quedarse en puerto le costó todo a Japón. El USS Franklin fue golpeado frente a Japón en marzo de 1945, 800 hombres muertos en un solo ataque. El barco casi se hundió. Fue salvado por el heroísmo del control de daños de su tripulación y regresó cojeando 12,000 millas de vuelta a Nueva York bajo su propio poder y nunca volvió a combatir. Su supervivencia fue un milagro de marinería. Su vida de combate había terminado. Ambos portaaviones fueron golpeados por aeronaves convencionales en una guerra naval convencional. Ninguno fue golpeado por misiles hipersónicos y enjambres de drones coordinados lanzados por una potencia regional usando 2 décadas de doctrina refinada de antiacceso y de negación de área. Ninguno fue golpeado en una era donde las imágenes serían fotografiadas por satélites, transmitidas instantáneamente, analizadas en Beijing y Moscú antes de que los incendios se apagaran y procesadas por mercados financieros que movieron los precios del petróleo en respuesta. El Abraham Lincoln fue golpeado en 2026. Las consecuencias viajan a la velocidad de la información, lo que significa que ya han llegado a cada capital que importa, lo que significa que el recálculo de la disuasión no está sucediendo durante semanas y meses, como sucedió después del Mar del Coral y Midway. Está sucediendo ahora mismo en tiempo real en las mismas horas en que los equipos de control de daños están combatiendo los incendios. El mito está roto en tiempo real. Ahora mira los 10 portaaviones que no son el Abraham Lincoln. Cada comandante de grupo de ataque de portaaviones en la Marina de los Estados Unidos se despertó esta mañana con un informe que cambia su evaluación de amenazas, su doctrina táctica, su planificación operacional y su cálculo privado y honesto de supervivencia en un conflicto de alta intensidad contra un adversario con el inventario de misiles y drones que Irán ha demostrado a lo largo de este conflicto. La doctrina en la que se entrenaron, la defensa en capas que las simulaciones validaron, los juegos de guerra que produjeron los manuales de empleo del grupo de ataque de portaaviones que ejecuta cada comandante de portaaviones, todo ello necesita ser revisado a la luz de lo que el CGRI le hizo al Abraham Lincoln esta mañana. La Marina no dirá esto públicamente. Dirá que el portaaviones todavía está operacional. Dirá que la tripulación actuó con profesionalismo excepcional. Dirá que el sistema Aegis interceptó la amenaza y funcionó según lo diseñado. Dirá que el daño restante está siendo evaluado y que el portaaviones sigue siendo una plataforma de combate capaz. Todo eso puede ser verdad. Nada de eso aborda el mito. El mito era la invulnerabilidad. El mito era, no pueden golpear nuestro portaaviones. El mito era el fundamento de 30 años de diplomacia naval estadounidense. 30 años de diplomacia de cañoneras sin cañoneras, porque los portaaviones son más persuasivos que las cañoneras. 30 años de adversarios modificando su comportamiento porque el portaaviones en el horizonte representaba un nivel de consecuencia militar que no estaban dispuestos a enfrentar. Irán lo enfrentó. Irán lo golpeó. Y ahora observa lo que hace cada país del mundo que alguna vez modificó su comportamiento por un portaaviones con esta información. China. Beijing ha estado construyendo su arquitectura de antiacceso y de negación de área. Sus misiles balísticos DF-21D y DF-26 los mata portaaviones, sus enjambres de drones, su doctrina de ataque multivectorial coordinado, específicamente para el problema del portaaviones, específicamente porque los planificadores militares chinos identificaron el portaaviones como la pieza central de la proyección de poder estadounidense en el Pacífico y construyeron un ejército diseñado para derrotarlo. China ha estado jugando simulacros de guerra con este resultado durante 20 años. China vio a Irán ejecutar el escenario que China diseñó contra un portaaviones estadounidense real esta mañana.
China acaba de obtener su prueba de concepto. El DF-21D se llama el mata portaaviones. Nunca ha sido disparado contra un portaaviones en combate. Los misiles y drones de Irán no eran el DF-21D, pero lograron lo que el DF-21D fue diseñado para lograr. Encontraron las costuras en la defensa en capas, penetraron la cobertura Aegis, golpearon el barco. Taiwán está observando esto, Japón está observando esto, Corea del Sur está observando esto. Cada aliado estadounidense en el Pacífico, cuya seguridad depende de la disuasión creíble del poder de portaaviones estadounidense, en aguas en disputa, está observando los informes de daños del USS Abraham Lincoln y recalculando lo que valen las garantías estadounidenses en el escenario específico donde China decide ponerlas a prueba. Rusia está observando. El admiral Kuznetsov de Rusia, su único portaaviones perpetuamente en reparación, es irrelevante para este cálculo. Lo que es relevante es la evaluación de Rusia sobre el poder naval estadounidense en el Báltico, en el Mediterráneo, en las aguas adyacentes al flanco oriental de la OTAN. Rusia está viendo a un adversario con una fracción de la sofisticación militar china dañar gravemente un portaaviones estadounidense y extrayendo conclusiones sobre lo que los misiles hipersónicos y los enjambres de drones rusos podrían lograr contra activos navales estadounidenses en el teatro europeo. Irán les dio a ambos los datos que necesitaban de forma gratuita, en tiempo real, en un entorno de combate real que ningún ejercicio o simulación puede replicar. Y Corea del Norte y cada actor no estatal y cada potencia regional que ha sido disuadida por la presencia del portaaviones y que ahora está calculando las implicaciones de su vulnerabilidad demostrada. La arquitectura de disuasión construida sobre 11 portaaviones acaba de cambiar esta mañana. Ahora observa al Congreso, porque el golpe al portaaviones no es solo un evento militar y geopolítico. Es una explosión política doméstica estadounidense que está detonando en tiempo real en el suelo del Senado y la Cámara, y en cada estudio de televisión, y en cada publicación, en redes sociales, y en cada conversación en la mesa de la cocina del país que se despertó esta mañana con el titular de que el portaaviones de la Marina de los Estados Unidos fue golpeado por Irán. El Congreso ha estado acumulando presión desde que 67 estadounidenses murieron en Kuwait, desde que la base Victoria fue destruida, desde que los petroleros se retiraron a Europa, desde que las discusiones sobre la retirada del Fondo Soberano de Inversión se hicieron públicas, desde que los radares THAAD se apagaron en 3 países. Presión para la autorización, presión para la rendición de cuentas, presión para una definición de objetivos. Presión para respuestas a la pregunta que ningún funcionario de la administración ha respondido claramente desde que despegó el primer B-2. ¿Cuál es el plan y cuándo termina? El golpe al portaaviones convierte esa presión en una crisis. Los poderes de guerra, la autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar, los mecanismos de supervisión que tiene el poder legislativo sobre una campaña militar que ahora ha producido un portaaviones gravemente dañado, 67 paracaidistas muertos, bases estadounidenses destruidas desde Bagdad hasta Kuwait y un adversario que todavía dispara 35 oleadas de misiles estratégicos contra aliados estadounidenses. Los teléfonos en las oficinas del Congreso están sonando esta mañana con electores que hacen la pregunta que el golpe al portaaviones hace imposible de diferir. ¿Estamos en una guerra real, una guerra donde nuestros portaaviones son golpeados y nuestros soldados mueren y nuestras bases son destruidas y nuestra marina combate incendios en la cubierta de vuelo del barco más poderoso del mundo? Sí, esa es la respuesta. Esa ha sido la respuesta desde la ola 1 de Al-Wad al-Sadiq 4. El golpe al portaaviones es el momento en que la respuesta se vuelve imposible de disputar para cualquiera. La administración está gestionando una guerra que el Congreso no autorizó formalmente contra un adversario que ahora ha dañado gravemente un portaaviones estadounidense. El marco constitucional y legal para esa situación es la resolución de poderes de guerra, que requiere autorización del Congreso dentro de los 60 días del compromiso de fuerzas en hostilidades. El marco político para esa situación es una Cámara del Congreso llena de miembros que van a pararse frente a las cámaras hoy y decir palabras que restringen las opciones de la administración,
ya sea que la administración quiera que estén restringidas o no. Irán golpeó el portaaviones para producir esto también. Ahora observa lo que Washington hace con un portaaviones gravemente dañado y una oferta de negociación sobre la mesa simultáneamente. Irán hizo la oferta. La oferta ya era la decisión más difícil de la guerra. Acéptala e Irán sobrevive. Recházala y la 82 avanza y la ventana se cierra y la estrategia de eliminación se ejecuta. Y entonces el Abraham Lincoln fue golpeado. El golpe al portaaviones cambia el cálculo de la negociación en dos direcciones simultáneamente. Dirección 1. Aumenta la presión sobre Washington para aceptar la oferta. Un portaaviones gravemente dañado es un evento político del más alto orden. Es la imagen que el público estadounidense, el Congreso estadounidense, el panorama mediático estadounidense procesará como el símbolo definitivo de este conflicto. Es la imagen que cambia el entorno político doméstico en torno a la guerra más completamente que 67 muertos en Kuwait o la base Victoria destruida o los petroleros retirándose a Europa. Un portaaviones golpeado en el Golfo Pérsico no es una historia de política exterior, es una historia estadounidense. Aterriza en la conciencia nacional con el peso de Pearl Harbor y el USS Cole, y cada momento en que se puso a prueba la invulnerabilidad asumida del ejército estadounidense por un ataque real. Dirección 2. Aumenta la presión para rechazar la oferta y responder con todo. Para tratar el golpe al portaaviones como el evento umbral que requiere una respuesta tan abrumadora, tan desproporcionada, tan definitiva, que elimine la capacidad de Irán de amenazar alguna vez nuevamente un activo naval estadounidense en cualquier teatro. Para usar la ventana militar que los GBU-57 abrieron y la llegada de la 86 aerotransportada extendió antes de que esa ventana se cierre, para terminar lo que se empezó antes de que Irán reconstituya y construya túneles más profundos y misiles hipersónicos de mayor alcance y la próxima generación de capacidad de mataportaaviones. Ambas presiones son reales. Ambas son políticamente poderosas. Ambas se sienten en la misma sala. Irán diseñó el golpe al portaaviones para producir esta parálisis. No fue un accidente, no fue un ataque oportunista contra un objetivo conveniente. Fue un ataque calculado y deliberado contra la plataforma cuyo daño produce el máximo efecto político en Washington. En el momento preciso en que la oferta de negociación está sobre la mesa y la ventana de decisión de 48 horas está abierta, Irán disparó contra el portaaviones para hacer imposibles las 48 horas, para crear una crisis política dentro del sistema de toma de decisiones estadounidense que consuma la ventana, que produzca debate en lugar de decisión, que genere demandas de rendición de cuentas en el Congreso que retrasen la autorización, que obligue a la administración a gestionar las consecuencias políticas domésticas mientras la ventana militar se cierra y los túneles de Irán dejan de arder y las tropas atrapadas encuentran salidas y la recarga comienza. Irán ofreció una negociación y luego golpeó el portaaviones. La oferta todavía está sobre la mesa. El portaaviones todavía está ardiendo. La ventana todavía está abierta y América está parada en el cruce de caminos más consecuente desde la Guerra Fría. Aquí está cómo se ve cada camino, no abstractamente, concretamente. La mañana después de que América acepte la oferta, los incendios en el Abraham Lincoln se extinguen. La misión de la 86 aerotransportada se redefine como presencia. Los B-52 se detienen de operaciones ofensivas. Un marco de alto el fuego se negocia a través de intermediarios. Omán, Qatar, quien sea que Irán acepte en la mesa. Los precios del petróleo caen cuando el estrecho se reabre en términos que ambos lados puedan llamar una victoria. Las retiradas del Fondo Soberano de Inversión se detienen. Los estados del Golfo exhalan. Europa obtiene su gas antes del invierno. Las acciones energéticas de Rusia alcanzan su pico y se mantienen. El Consejo de Liderazgo de Irán declara la victoria a su población. Luchamos contra América, golpeamos su portaaviones, vinieron a la mesa. Los túneles se reconstruyen más profundos. El programa de misiles se reconstituye. El programa nuclear, lo que sobrevive de él, se convierte en un activo de negociación para que la próxima administración gestione.
El golpe al portaaviones se convierte en el punto de datos que China estudia durante los próximos 10 años mientras finaliza su planificación operacional para Taiwán. América rechaza la oferta. La 85 avanza hacia territorio iraní. Los B-52 continúan. La red de túneles en llamas es golpeada una y otra vez hasta que 250,000 tropas atrapadas no pueden ser rescatadas. La recarga de misiles del CGRI se agota antes de que pueda ser reconstituida. La ventana que los GBU-57 abrieron se atraviesa completamente. La capacidad del ejército iraní de amenazar a sus vecinos, de amenazar bases estadounidenses, de amenazar portaaviones, de amenazar el estrecho, esa capacidad se reduce a escombros. La ola 36 no llega. La ola 37 no llega. El estrecho se reabre no porque Irán eligiera reabrirlo, sino porque la fuerza que aplicaba el cierre ya no existe. El petróleo cae no por una negociación, sino porque la amenaza desapareció. Israel obtiene su estrategia de eliminación. El golpe al portaaviones se convierte en el evento que endureció la determinación estadounidense en lugar de romperla. Irán sobrevive como Estado, pero no como potencia militar durante una generación. Ambos resultados son posibles. Ambos están en la sala. Ambos están sobre la mesa junto a la oferta de negociación que Irán cronometró con el ataque al portaaviones con la precisión de una operación militar que ha sido planificada durante más tiempo del que esta guerra ha estado en marcha. El mito de la invencibilidad del portaaviones está roto. La pregunta de ¿qué es América? ¿Qué hace cuando su portaaviones es golpeado? Cuando sus bases son destruidas? Cuando sus soldados mueren? Cuando el costo es real y la ventana está abierta y la decisión no puede ser diferida. Esa pregunta ya no tiene un mito detrás del cual esconderse. Solo una elección. Y 5,000 marineros combatiendo incendios en una cubierta de vuelo en el Golfo Pérsico, mientras el mundo espera la respuesta.